Fundación Futuro a este conversatorio, nuevo conversatorio que nosotros organizamos entre la Fundación Futuro y los profesores de Chile. Es un conversatorio muy especial para mí, Magdalena Piñera, que soy la directora de la Fundación, porque es a un día en las vísperas del aniversario número 70 de la partida de este mundo del Padre Hurtado, que si bien físicamente nos dejó, su fuerza, su coraje, su llamado, su interpelación sigue muy presente entre nosotros. Y vamos a hablar de los 70 años de la partida del Padre Hurtado con un personaje que tiene todo que ver con la vida del Padre Hurtado, que tiene todo que ver con la fuerza y que es un poco el que tomó la posta, entre muchos otros, de su trabajo y de su misión en Chile, que es el Padre José Jurasek. Él es actualmente el capellán del Hogar de Cristo, así que le toca, digo bien yo, hacer lo que hacía el Padre Hurtado en atender a las personas más desposeídas en un contexto mucho más difícil, más complejo y más amplio, que es el que vivimos en Chile en el año 2022. Vamos a iniciar esta conversación con una presentación muy sencilla para inspirarnos en lo que vamos a debatir no, sino que compartir con el Padre Jurasek. Aquí tenemos a José Jurasek, nuestro entrevistado de esta tarde, y lo tenemos con el Padre Hurtado detrás. Él está en una fotografía ahí al frente de la entrada de la tumba del Padre Hurtado con un monumento, una escultura que representa al Padre Hurtado y los niños. Ese es el contexto en el cual vamos a hablar hoy día, de solidaridad, de los 70 años de la muerte del Padre Hurtado, en un contexto que queremos que este tema entre a borbotones en las salas de clase del siglo XXI. ¿Avanzamos? Queremos presentarle algo muy bello y muy fuerte a la vez, porque la belleza a veces va unida con la fuerza y siempre va unida a la verdad. Estas son fotografías tomadas por Sergio Larraín, el único fotógrafo chileno que ha cruzado la frontera y que fue miembro de la agencia Magnum francesa de los grandes fotógrafos del mundo. El Padre Hurtado le pidió a Sergio Larraín, eran contemporáneos, que le tomara fotografía a los niños con esa cámara suya, la Leica, con ese ojo, con esa visión en blanco y negro. No había fotografía a color a mediados del siglo XX en Chile, para de alguna forma visibilizar, poner en el tapete la realidad de las personas vulnerables en Chile, muy especialmente los niños. Estas son las fotografías que les vamos a presentar esta tarde y que yo creo son bellas, insinuantes y provocadoras para nuestro trabajo como profesores en el año 2022. Fíjense que están a pie pelado, vamos a ver otra. Aquí están estos niños amontonados sobre una reja, probablemente estas fotografías de Santiago, donde juntan calor. Fíjense ustedes de nuevo, a pie pelado, la falta de calor, la falta de abrigo, y sin embargo cómo se apiñan entre ellos es muy emocionante. Otra fotografía nos muestra estos dos niños en un pasaje de Santiago, una calle angosta, no se ven autos, se ve de un piso, nos damos cuenta como la fotografía nos habla mucho también, la imagen habla por mil palabras, niños vulnerables, niños desposeídos, los que el Padre Hurtado quiso tanto y acogió tanto en los inicios de su gran obra, El Hogar de Cristo. Otra. Recording. Aquí tenemos tres fotografías, los pies. Parece que algo le pasa a Sergio Larraín con los pies pelados. Hoy día en Chile, y eso lo vamos a conversar con el padre Jurasek, no hay nadie a pie pelado, esa expresión. Hay otros tipos de pobreza y con él, que es el experto, vamos a hablar. Y al medio, una fotografía muy provocadora, porque lo que está al medio es la camioneta del padre Hurtado, la camioneta verde, cuyo original, la verdadera, está hoy día en el santuario del padre Hurtado, que queda en la calle General Velázquez. A mí me gustaría saber cuántos santiaguinos conocemos el santuario del Padre Hurtado. Hemos estado en los lugares donde él
recorrió y donde él instauró su obra El Hogar de Cristo. Y el perro, este cabro joven, caminando de nuevo a pie pelado, son fotos en blanco y negro, de alguna forma como que inspiran un llamado de atención hacia nosotros. ¿Más fotografías? Esta es impresionante, es un detalle de la fotografía anterior, los pies que los ponen sobre estas rejillas donde emana un poco de calor en pleno invierno. Probablemente fue tomada esta fotografía, repito, por Sergio Larraín, un grandísimo fotógrafo chileno que hizo nexo, que hizo conexiones con el padre Hurtado para poner en el tapete, para poner sobre la mesa los temas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Más. Aquí vamos como para tirar. ¿Qué es la solidaridad? Aquí hay una definición, es uno de los valores más altos, valores humanos, y se define como el apoyo entre personas. Para que haya solidaridad tiene que haber un solidarizante y un solidarizado, sobre todo cuando viven experiencias difíciles. Se basa en esa capacidad que tenemos de sentir empatía por los demás y apoyarlos en los momentos necesarios. Y bueno, ¿y qué es la empatía? Participación afectiva de una persona ante una realidad ajena. Generalmente, entonces, la capacidad de empatía, yo le pido a los que tengan el micrófono prendido que sean empáticos y lo apaguen. ¿Qué es la empatía? ¿Qué es la solidaridad? Avanzamos. Para la cámara. Avanzamos. ¿Qué es la aporofobia? Esta palabra nueva que surgió de un término acuñado por la gran filósofa española Adela Cortina, que habla de la aporofobia, el rechazo, la aversión, el temor y hasta el desprecio hacia el pobre, hacia el desamparado, que al menos en apariencia no puede devolver nada bueno a cambio. Esta aporofobia está metida en el alma de muchos de nuestros compatriotas y quizás también en nosotros mismos. No nos pongamos entre los buenos y los malos. Y no es solo, ¿no es cierto?, la claustrofobia o todas las otras fobias como que son, sino que la aporofobia, el odio, el rechazo, la aversión hacia la pobreza. En torno a estas palabras, yo quería, las poníamos acá como inspiradoras, más la fotografía de Sergio Larraín, para iniciar esta conversación. La imagen que viene, que nos abre lleno de esperanza. Queremos invitar a los profesores de Chile que se conviertan en camionetas verdes, que abran las puertas de la camioneta, la puerta de atrás, que arreglen las ruedas y se pongan en marcha hacia que construyamos una sociedad más solidaria. Quiero contar muy brevemente que a nosotros que hemos hecho una difusión grande de este taller, muchas personas nos dijeron que a mí no me gusta hablar de solidaridad, es que yo prefiero tratar de temas más vigentes. Y yo le contestaba, ¿qué más vigente, qué más necesario, qué más urgente que la solidaridad? Así que vamos a hacer en ese contexto esta conversación entre el padre Jurasek y mi persona, y ustedes, los profesores de Chile. Ponemos las caras y nos ponemos a conversar. Lo primero que se me viene a la mente es preguntarle al padre Jurasek, joven ingeniero civil de la Universidad Católica, o hermosito, podría haberse dedicado a otras cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo llegó a ser cura y cómo llegó a la capellanía del Hogar de Cristo? Muchas gracias, Magdalena, por la invitación, y saludo a todas las personas que se han unido a esta conversación. Bueno, yo soy jesuita, o sea, entré a la Compañía de Jesús en el año 2001 y conocí a los jesuitas precisamente mientras estudiaba ingeniería civil. Eso quedaba aquí en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, y los conocí a través del Infocap y de lo que hoy día es Techo, a través de experiencia de voluntariado y de servicio en campamentos y en lugares bueno, que no conocía, ¿cierto? Y junto con ese deseo de servir, de hacer voluntariado, vino también conocer la espiritualidad ignaciana, ¿cierto?, de San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas, y que después aprendí que el padre Hurtado también era jesuita y que estaba inspirado por la misma espiritualidad. La pregunta del padre Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar?,
es una pregunta que está, de alguna manera, en los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, bueno, me demoré unos años, pero finalmente el año 2001 entré a la Compañía de Jesús y fui ordenado sacerdote el año 2012, o sea, ya van a ser 10 años, ahora el último mes de julio cumplí 10 años, y bueno, nosotros tenemos un voto de obediencia y entonces todas las misiones y las pegas, los trabajos que tenemos nos son confiados por el provincial de la Compañía de Jesús, así que bueno, hace poco más de 4 años que soy capellán general porque me enviaron a esta misión, a la que, bueno, de alguna manera me había ido preparando también con distintos estudios y formación. Así que esa es más o menos la respuesta. Gloria a Dios que hayas llegado al hogar de Cristo. ¿Qué significa hoy día? Nosotros pusimos ahí una definición y pueden haber 40 definiciones más. Ser solidario en Chile. Para un profesor, para un alumno, nosotros tenemos que estar en la sala de clase enseñando matemáticas, lenguaje, historia, tenemos que hablar de prevención de drogas, tenemos que hablar de inclusión, pero queremos hablar de solidaridad. ¿Qué significa? ¿Cómo? Bueno, aquí es muy interesante, ya que estamos en vísperas de la muerte del padre Hurtado. Él tiene un libro muy conocido, quizás el más famoso, que es el libro que se llama Humanismo Social. Voy a sacar aquí el fondo de mi pantalla que se ve borroso. Ahí está, ahí está. Humanismo Social, se lo recomiendo. Es un libro que esta última versión que tengo yo fue editado por la editorial Los Andes hace algunos años ya, pero hay otras versiones. Y ahí la palabra solidaridad no es una palabra que haya usado el padre Hurtado, porque no era una palabra que existía, sino que en ese tiempo. Pero sí habla, todo este libro trata del sentido social, y es básicamente lo mismo. Tiene que ver con la conciencia de que todo lo que yo hago o deja de hacer le impacta a los otros. Y entonces, bueno, eso hace que particularmente en la sala de clase y en el colegio, sea un sentido, del sentido social o la solidaridad, algo muy importante de desarrollar. Este libro está dedicado a los profesores y a los educadores. Yo lo recomiendo ampliamente y me parece que está disponible pueden googlear ahí, Humanismo Social del padre Hurtado, se encuentra. Creo que es fundamental hablar de solidaridad o de sentido social, principalmente porque tenemos en los últimos años en nuestro país, ¿cierto?, por distintas transformaciones culturales, una cierta tendencia al individualismo y a la competencia, que por sí mismo no son cosas malas, o sea, que cada uno vele por su interés está muy bien, y que cada uno trate de surgir está bien, pero creo que junto con eso, digamos que son actitudes en un cierto sentido positivo, tienen sus riesgos, de que cada uno se rasque con sus uñas, como decimos, y que finalmente no desarrollemos el sentido de ser con los demás, somos con los demás. O sea, que hay cosas bien concretas, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, partiendo por la vida, lo hemos recibido de otras personas. Para los que son creyentes lo hemos recibido de Dios, pero en términos bien concretos lo hemos recibido de otras personas. En la lengua que hablamos, las enseñanzas que nos transmiten los profesores. Entonces, creo que es muy importante cultivar ese sentido de ser con otro y que se opone, por un lado, al individualismo exacerbado, al egoísmo, y a una especie de competencia que vela simplemente por el yo. Creo que hay que cultivar el sentido de nosotros. Y eso es muy importante. Y yo estuve pensando, Magdalena, a la pregunta, ¿cierto? Porque, bueno, aquí principalmente han sido convocados profesores. Creo que en el colegio, en la sala de clases, en la escuela, en el liceo, y sea en el nivel que sea, esto se puede desarrollar. Yo pensaba 4 cosas. Uno, que hay que hacerlo en la sala de clases. Yo tuve por suerte ser profesor años atrás en un colegio en el sur, en el Colegio San Mateo de Nosonna. Me tocó ser profesor jefe de religión y de otras asignaturas, y me daba cuenta de lo importante que era cultivar la solidaridad entre los mismos estudiantes, que el que supiera algo le ayudara al otro. No todos tenemos las mismas habilidades, hay unos que son más buenos para las matemáticas, otros para el lenguaje, otros para el deporte, y creo que al interior de la sala de clases es muy importante cultivar un sentido de ser con otros, y eso se puede experimentar desde la más tierna infancia hasta ¿cierto?, ya con responsabilidades
por ejemplo, lo mismo, esto es de la directiva del curso, que se repartan las tareas, digo, el que anime. En mi época teníamos el encargado del aseo, había que limpiar una parte de la sala de clase. Ese tipo de cosas ayuda a que se vaya despertando, ¿cierto?, el sentido de que somos con otros, ¿no? Esa es una cosa. Lo otro que se puede hacer es, pienso yo también, solidaridad más allá de la propia sala de clase, que los más grandes ayuden a los más chicos y, por ejemplo, ayuden a ser monitores de algún tipo de actividad. Eso también se puede hacer, sobre todo en actividades extraprogramáticas, pero creo que eso también es importante. Y lo tercero y cuarto que pienso que se puede hacer es mirando afuera de la escuela, ¿cierto? Y creo que aquí es muy importante partir por casa, en el sentido de que también estamos invitados a ser solidarios en la propia familia. A muchos niños les ocurre que viven, especialmente ocurre mucho que viven con personas mayores, con su abuelo o su abuela. Estamos invitados a ser solidarios y a empatizar también con las personas mayores, ayudarlas, sobre todo si ya tienen un cierto nivel de dependencia. Creo que eso también la escuela, el colegio, la sala de clases debiera ayudar a cultivar. Y por último también se pueden hacer iniciativas de servicio, de voluntariado, de apostolado, con poblaciones especialmente vulnerables. Yo sé que muchos colegios eso lo hacen. Ahí estoy viendo en el chat que en el Liceo Jorge Alessandri de La Serena, García nos cuentan que empezaron con una campaña con el curso y ahora con el liceo, ¿ve? Con motivo del mes de la solidaridad ocurren muchas de estas cosas. También yo he visto que hay cursos o grupos que se organizan para ir a un hogar de ancianos, para ir a un lugar donde personas con discapacidad. En el Hogar de Cristo recibimos muchos voluntarios y voluntarias que van a visitar. Una de las cosas más tristes de las personas mayores es la soledad. Magdalena, sabes que tenemos una de las tasas más altas de suicidio en tercera edad, y la principal razón es la soledad, el abandono por parte de sus familias. Creo que ahí también, desde el colegio, se puede hacer algo. Insisto, partiendo por casa, que nos preocupemos de nuestras personas mayores, pero también eventualmente visitando algún hogar de ancianos, alguna residencia de personas mayores, y eso, la alegría de los niños, de los jóvenes, ofrecer un rato de esparcimiento, de tomar once, no sé, o cantar algo, hacer algo de obra de teatro, no sé, eso es algo que es muy bueno. Me entusiasmé, no sé si tiene otra pregunta. Está buena. Yo quisiera ahondar más. La solidaridad pasa en algo, hay que yo tengo que hacerme responsable de lo que le pasa a los otros, o yo me acuerdo cuando estuve en el colegio hace varios años, ya no lo voy a precisar, íbamos al hogar de ancianos y cantábamos, y llevábamos queques hechos por nosotros, y volvíamos sintiéndonos buenas, y seguíamos por la vida. ¿Cuánto de la solidaridad tiene que ver? Yo soy responsable, no sola, pero yo soy corresponsable. Cuando tú hablabas recién aquí de manejar el computador de las dos partes, yo soy corresponsable de lo que pasa en mi barrio, de lo que pasa en la esquina de mi casa, de esa persona mayor que está en el suelo 2 cuadras más allá, que yo la veo, que a mí me da miedo. ¿Qué pasa con los vulnerables y el miedo? ¿Qué pasa con la protección? Porque yo feliz ayudaría, pero me da miedo. Esas cosas nos pasan, y esas cosas de alguna manera los profesores las transmitimos a nuestros alumnos. Nosotros tuvimos un programa en la Fundación Futuro que se llama Yo Descubro Mi Ciudad, que ya no está, y que nosotros llevábamos en buses de la Fundación alumnos de comunas de Santiago, de la región metropolitana, a conocer el centro. Y la directora del colegio, cuando llegábamos a buscarlo a tal o cual comuna, no lo voy a nombrar porque uno estigmatiza a la comuna, le decía a los niños: no lleven nada porque les pueden robar en el centro. Yo me reía. Primero, ¿qué les van a robar? El jumper. Y dos, este miedo que pregunto, ¿no será el miedo una forma de protegerme y de guarecerme? Sí, pues hay una frase que me gusta mucho, creo que es de Paulo Freire, un gran educador popular y pensador del tema de educación, esto de que la cabeza piensa donde pisan los pies, ¿cierto? Y claro, si nos vamos aislando y cada cual vive en su rincón, efectivamente lo de más allá se nos hace desconocido, y efectivamente lo desconocido habitualmente provoca miedo. Algo de cierto miedo o temor ante lo desconocido razonable,
porque nos protege, pero creo que en la mayor parte de los lugares hay que tomar ciertas precauciones, pero la verdad que el miedo es un muy mal consejero, habitualmente nos equivocamos cuando nos dejamos llevar por el miedo. Quiero volver eh, al ejemplo este de ir a un hogar de ancianos. O sea, creo que la labor principal de la escuela es educar y despertar vocaciones. ¿Qué significa despertar vocaciones? Que cada persona, cada niño, cada niña, cada adolescente reconozca cuáles son, por un lado, sus gustos, sus intereses, sus habilidades, pero por otro lado, seamos capaces de mostrarle a esos niños en la escuela cuáles son los dolores y necesidades del mundo y una invitación a responder. Yo creo que ese tipo de experiencias de servicio, como ir a dar café a las personas en situación de calle, o que lo he visto, o ir a un hogar de ancianos, son muy buenas, pero son formativas y tienen que tener un enfoque formativo en los destinatarios de eso que son los estudiantes, ¿cierto? El profesor, el tutor, el guía tiene que ayudar a reflexionar. ¿Qué te pasó con esa persona que viste? Porque cada persona también reacciona ante una experiencia distinta de manera distinta, ¿cierto? Y ahí van apareciendo las distintas vocaciones, la vocación del artista, la vocación de la enfermera, del profesor, del médico, del ingeniero, de la vocación que sea. ¿Ah? Y yo creo que la pregunta por qué voy a estudiar en el futuro, debiéramos nutrirla, no simplemente para qué soy bueno en el sentido de dónde saco más puntaje, que por supuesto que importa, si no tengo dedos para el piano no me voy a dedicar al piano, voy a dedicar a otra cosa. Pero despertar la pregunta por la vocación, y para eso ayuda mucho ayudar a abrir los sentidos. ¿Ah? El padre Hurtado, en este mismo libro, Humanismo Social, voy a volver sobre él, habla de varios sentidos que hay que desplegar. El horizonte es el sentido social, pero el primero que hay que desplegar también es el sentido de la responsabilidad. También habla del sentido del escándalo, de las cosas que nos parece que no están bien. Y finalmente del sentido social. Y así va desarrollando distintos puntos. Entonces creo que es fundamental en ese tipo de experiencias, como la de ir a un hogar de ancianos y llevar un rato de alegría, de música, el acompañamiento que se ofrezca. Porque también puede ocurrir que algún niño o una niña que va a un lugar como esto, tanto dolor le provoca una angustia y finalmente eso es contraproducente. Lo que quieres es que sea una buena experiencia, pero que sobre todo le ayude en su proceso formativo. Creo que eso es importante. Hay otras cosas que se pueden hacer. Yo creo que aquí, bueno, hay colegios que son de inspiración cristiana o creyente. En algunos lugares se suele hacer una oración en la mañana o una reflexión en la mañana, no simplemente algo religioso. El hecho de darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y, por ejemplo, acompañarnos en el dolor, en la enfermedad, también en la alegría. O sea, eso también es una actitud que ayuda a la solidaridad, a sentir con el otro. Y creo que eso también se puede hacer muy cotidianamente en la escuela. O sea, que haya, no sé si todavía existe la unidad de orientación o de consejo de cursos, pero creo que es fundamental, volviendo a la idea primera que yo decía, de que en los colegios esto hay que enseñarlo partiendo por la sala de clase, que estemos atentos a lo que le pasa a los otros. Si alguien tiene la mamá o la abuela enferma, si te murió un ser querido, y también en las cosas positivas, bueno, que podamos alegrarnos con la alegría de los otros y acompañar en el dolor cuando hay un dolor. Creo que eso es fundamental. Y lo fundamental, o sea, lo primero es darnos cuenta. Si lo que ocurre es que a veces vamos tan rápido por la vida que ni siquiera nos damos cuenta de lo que le está pasando al lado, al que está al lado. Entonces, bueno, con eso es mucho más difícil pensar en alguien que vive 7 comunas más allá en mi ciudad, digamos. Creo que eso es algo en fin, estoy reaccionando un poco a la pregunta, me entusiasmé de nuevo. Muy bueno el entusiasmo. Queremos preguntarte con el mismo entusiasmo, ¿quién fue el padre Hurtado? Se murió hace 70 años. Para muchas personas jóvenes que hoy día no lo conocieron, no oyeron hablar de él, saben que hay una comuna que se llama Padre Hurtado. ¿Quién fue el padre Hurtado para el Chile de esa época? Y la segunda pregunta, ¿qué nos dice el padre Hurtado hoy día? El padre Hurtado atendió a un Chile distinto al nuestro. Un poco de historia y un poco de presente.
Bueno, el padre Hurtado nació el año 1901 y murió el año 52, a los 51 años. Fue un sacerdote de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Antes de entrar a la congregación, se tituló de abogado, es abogado, y como parte de su formación como sacerdote estudió pedagogía, es el primer doctor en educación que tiene nuestro país, en Lovaina, en Bélgica, y llegó a Chile de vuelta de sus estudios y ya siendo ordenado sacerdote el año 36. Entre el año 36 y el año 52, que es el año que murió de un cáncer al páncreas, que fue muy rápido, bueno, los que han estudiado su biografía distinguen dos momentos, dos etapas. La primera, muy dedicada a la educación, como profesor tanto en el Colegio San Ignacio como en la Universidad Católica, y al poco andar también lo hicieron asesor nacional de la Acción Católica, de la rama juvenil de la Acción Católica, que era un movimiento muy fuerte de la Iglesia Católica, un movimiento de formación de comunidades y en fin. Y la segunda etapa tiene que ver con la fundación del Hogar de Cristo, y bueno, y con que tuvo un quiebre con el obispo Salinas, que era muy amigo de él, y lo sacan de la Acción Católica, pero ya en su reflexión y en distintas cosas que él estaba viviendo, ¿cierto? Está bullante, ¿cierto?, la cuestión social. Pensemos en Santiago de Chile de la década del 40, tenía 1 millón de personas Santiago, hoy día ya vamos bordeando los 7, los 8, y había sido la Gran Depresión, ¿cierto?, y el cierre de la salitrera, fuerte migración tanto del campo a la ciudad como de la salitrera a la ciudad, y la ciudad reventó, no daba abasto, había un problema muy serio, lo que en ese tiempo se llamaba de los niños y de las personas vagas, vagabundas. Hoy día hablamos de personas en situación de calle. Y entonces cuenta la historia que él iba a dar un retiro, un grupo de señoras, y se encuentra una tarde de octubre con una persona en la calle que le pide unas monedas para ir a alojarse a un albergue del Ejército de Salvación de los Evangélicos. Y él tiene una experiencia mística. Por un lado, reconoce en esta persona, dice, yo reconozco el rostro de Cristo en la persona sufriente, pero también lo que hace es que queda conmovido, y entonces en este retiro que iba a dar a la señora, cambia sus planes, deja los papeles al lado y les cuenta esta experiencia, y ahí surge la idea de crear el Hogar de Cristo. Por un lado, porque se da cuenta que siendo Chile un país mayoritariamente católico en ese tiempo, el único albergue que existía era de los evangélicos, del Ejército de Salvación. Dice, no puede ser, somos los católicos la mayoría, ¿cómo vamos a dejarle esto a los evangélicos? O solo a los evangélicos, tenemos que hacer algo. Y por otro lado, atendiendo la necesidad urgente que él ve en las calles, y entonces eso es el germen de creación del Hogar de Cristo. Tuvo dos otras obras grandes, la Acción Sindical Chilena, que es una asociación de formación para dirigentes sindicales. Él estaba muy preocupado porque decía que el Partido Comunista, o los comunistas, habían tomado, ¿cierto?, el rol de formador de los sindicatos, y lo que más bien vislumbra es que la Iglesia Católica ha dejado de lado la formación de los trabajadores, es un gran divulgador de la doctrina social de la Iglesia, que con la encíclica Rerum Novarum del año 91 y varias otras más, había ido ofreciendo una reflexión acerca de la cuestión social, lo que se llamaba la cuestión social, particularmente al interior de las empresas, pero eso, bueno, se ha ido desarrollando después. Entonces eso lo lleva a formar la Acción Sindical Chilena. Y ya el año 51 crea la revista Mensaje, justamente con una preocupación por la reflexión cristiana en el mundo intelectual y de acuerdo a los problemas que estaba viendo. Entonces, ese es el padre Hurtado. Yo creo que lo principal, más relevante, es que fue un chileno, sacerdote, abogado, pero sobre todo que estuvo con los sentidos muy abiertos, y en estos 16 años de vida activa, ¿cierto?, después de su formación, bueno, hizo todas estas cosas convocando a mucha gente y fue cambiando, no se quedó pegado con un tema, sino que fue con esto de los sentidos abiertos, fue tratando de buscar respuestas creativas. Eso me parece que es el padre Hurtado. ¿Qué haría hoy? Lo mismo, estar atento a lo que está ocurriendo, y ayudaría a articular distintos esfuerzos, a convocar.
En fin, el Hogar de Cristo en ese tiempo era algo chiquitito, hoy día está presente en todo Chile. Tenemos 8 líneas de acción, desde jardines infantiles y salas cunas hasta residencias para personas mayores. Y tal vez, o sea, una de las cosas que también está descrita aquí en Humanismo Social, el capítulo 2 habla de los dolores humanos y de las actitudes que podemos tener ante el dolor, y entonces él dice, bueno, tenemos que procurar aliviar esos dolores, esas necesidades, procurar aliviarlas. Y yo creo que el Padre Hurtado haría eso mismo hoy día, estaría atento a los dolores y trataría de aliviarlos. Pensando en nuestros alumnos en el siglo XXI, ¿tú crees que ocuparía redes sociales? ¿Cuáles? ¿Para qué? ¿Tendría seguidores o no? ¿Cómo sería el Padre Hurtado en el mundo de las comunicaciones de hoy? Quizás no lanzaría hoy día una revista, mensaje escrita en papel mensual. Sí, pues hay una anécdota por la que el Padre Hurtado fue bien criticado. Era un lujo en ese tiempo tener teléfono en la pieza, y él, dado su ministerio y la necesidad, ¿cierto?, que tenía de comunicar, pidió tener un teléfono en la pieza, y lo criticaron mucho, que esto era un derroche, y cómo podía ser. Entonces, eso era el equivalente a la red social de la época, digamos, era la manera en que la gente podía comunicarse. Yo creo que usaría las redes sociales sobre todo para convocar. Ahora, no sé, me ocurre que hay algo de las redes sociales que tiene de muy bueno, porque nos permite estar comunicados y contactados. En algunos casos, por ejemplo, Twitter tiende a ser algo medio amargo y medio confrontacional. Hay esto que dicen como es que la vida no es tan amarga como en Twitter, ni tan dulce como en Instagram, porque en Instagram todo el mundo pone tus fotos como que fuera todo miel sobre hojuelas, todo maravilla. Claro, yo creo que usaría, no sé cuáles, digamos. Hoy día hay una cantidad infinita de posibilidades, digamos. Hay una cuestión que se llama Twix, que se meten y graban unos juegos, yo no tengo idea de eso. Pero creo que estaría ahí sobre todo por el deseo de comunicar. Hay un librito que salió hace poco de columnas del Padre Hurtado. El Padre Hurtado escribía mucho en los diarios, y columnas, ¿cierto?, en que daba a conocer estos dolores y invitaba a aliviarlos. Tal vez hoy día haría lo mismo tal vez en las redes sociales. Sí. Hay una frase del Padre Hurtado que a mí me parece muy potente, que dice, comillas, la miseria no es un problema político, es un problema de fraternidad. Estamos a 20 días de un plebiscito constitucional, estamos divididos, yo no quiero que entremos, pero reconozcamos que estamos viviendo un momento de país en que no estamos todos en la misma senda, de alguna forma estamos divididos. Responsabilizamos acá o allá, y el Padre Hurtado dice, no, este no es un problema político, este es un problema de fraternidad, que quizás la palabra que él usaba más que solidaridad. ¿Qué significa esa frase hoy día? Habría que darle varias vueltas, porque también hay política con P minúscula y política con P mayúscula, en el sentido de la política partidista y de la chimuchina y de los debates. ¿Cierto? Yo creo que el Padre Hurtado sería un muy preocupado de la ciudad, de la polis, y en ese sentido sí era muy atento a eso. Pero claro, es que pone el acento, al usar la palabra fraternidad, pone el acento en los vínculos. Fraternidad viene de hermano, ¿cierto? Y hoy día se usa también sororidad en la relación de las mujeres entre ellas. Tiene que ver con los vínculos. Yo creo que finalmente, vuelvo a lo que decíamos al principio, ¿cierto? Mucho del individualismo nos hace romper vínculos. Yo tengo una historia que a lo mejor si me dejan compartir pantalla podría mostrarles una foto que me permite contar la historia. ¿Podrá ser o no? Si me hacen host, creo que se puede. Ahí vamos. Voy a compartir pantalla.
que yo había preparado algunas cositas, pero ahí se ve, ¿o no? Sí, no, No se ve. Ah, tengo que poner share. Share. aquí sí. ¿Qué se ve? En la carátula, educar en solidaridad, Ah, ya, ya. Educar en solidaridad. Ya, está el logo, está el logo del Hogar de Cristo. voy a ir a una imagen. Esta. ¿Ven ahí una foto? Pero es que hay que compartir pantalla nuevamente porque dejó de compartir. Ah, dejé de compartir. Ya. Espérense un poquito. Share screen. Ahí sí. Share. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, Ahí sí, perfecto. Ya, esta es una imagen que me gusta mucho. Podrán reconocer reconocemos. el de la, El de la izquierda. el de la izquierda soy yo. El que está sentado al lado mío es don Celestino Aoz, el arzobispo de Santiago, que había asumido esa semana como arzobispo. Y bueno, hay otras personas que trabajan en el Hogar de Cristo. Estamos con Miguel, que está ahí. Él vivía en la calle cerca de ahí del Estadio Santa Laura, la Plaza Chacabuco, en Independencia. Y voy a conectar esto a lo de la fraternidad, porque tiene que ver con lo de los vínculos. Él es español, y resulta que nos encontramos con él, y resulta que había sido nacido y criado, como se dice, en un pueblo muy cercano a donde vivía don Celestino Aoz. Y se pusieron a conversar como que se conocieran de toda la vida, porque, bueno, hablaban de las fiestas de su bar, en fin, de las comidas típicas de por allá. Fue una conversación muy maravillosa de dos personas que se encontraron ayudados por el Hogar de Cristo. Y Miguel llevaba mucho tiempo en Chile, más de 20 años en Chile. Se había venido a Chile porque estaba casado se casó con una chilena, tuvieron una niñita, pero al poco andar se separaron, y él no se volvió a España porque tenía la esperanza de volver a ver a su hija, pero no la veía hace 16 años. Y murió Miguel un par de meses después que nos encontramos con él, y con Freddy, que es monitor del Hogar de Cristo, logramos encontrar a su familia. No sé si ustedes saben, pero si alguien, ya voy a dejar de compartir la foto porque ya vieron la foto. No sé si ustedes saben, pero en Chile hay una ley que impide que alguien sea sepultado en el cementerio si no se le ha comunicado a un familiar. Tiene que haber un familiar que autorice. Y al no haber un familiar que autorizara, no había cómo sepultarlo. Entonces estuvo en la morgue del hospital de San José algunas semanas, como 6 semanas, hasta que logramos dar con la familia. Y yo fui testigo, me tocó celebrar el funeral. Estaba yo, estaban las personas del cementerio, estaba Freddy del Hogar de Cristo, y estaba su señora, su suegra y su hija, a quienes no veía hace 16 años. Y el dolor grande, de alguna manera, de haber dicho, ¿sabes qué? Su señora decía, me arrepiento yo de algunas cosas porque me di cuenta que Miguel, a lo único que tenía aquí en Chile era a nosotros. Y de alguna manera lo dejamos solo. Y entonces, bueno, fue un momento bonito porque pudo de alguna manera, ahí ante su cuerpo muerto, pedirle perdón. Pero con esta historia que quería contar, vuelvo a la idea de los vínculos y de la fraternidad, ¿cierto? El principal motivo por qué alguien termina en la calle es porque ha roto el vínculo con su familia. Y luego vienen otros problemas, alcohol, drogas y otras cosas, pero lo principal es que se han roto los vínculos. Y restaurar vínculos es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Entonces, nosotros hacemos un trabajo bonito en el Hogar de Cristo que tiene que ver con apoyo en alimentación, cobijo, pero lejos lo que más resienten las personas es ese vínculo roto. Y por eso creo yo que en algunos casos la miseria tiene que ver con temas de vínculos profundos y de fraternidad. Por supuesto que también tiene otras cosas, tiene que ver también con hay una palabra que me gusta mucho a mí, y está el economista Amartya Sen desarrolló el enfoque de capacidad. Eso ha sido tomado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y hablamos ahora de desarrollo humano integral, y
y en fin, se evalúa la pobreza no solo por temas de ingresos, que podría ser también otro tema, ¿cierto? La miseria no solo tiene que ver con ingresos, sino que tiene que ver con redes, con vínculos, con trabajo, con acceso a la salud, y sobre todo con que las personas tengan la capacidad por sí mismas de ponerse de pie y de, con su trabajo, ¿cierto?, llevar el sustento para su casa. Hablamos de autonomía. En algunos casos esa autonomía está muy dañada, muy vulnerada, y también los vínculos muy rotos. Y claro, yo esperaría que los políticos, y en general el sistema político, contribuyera al bien común, que la definición de bien común son las condiciones sociales que favorecen que las personas, familias y demás grupos de la sociedad alcancen el ideal de su propia perfección. ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Bueno, que se den las condiciones sociales para que eso yo lo pueda alcanzar. Y es principal labor del Estado propiciar esas condiciones sociales favorables. Lo que ocurre algunas veces es que hay personas que van quedando al margen por distintas razones, porque tienen una discapacidad, porque han roto los vínculos, porque distintas razones. Bueno, y ahí tenemos que estar tanto el Estado como las organizaciones de la sociedad civil dispuestas a tender una mano, pero eso no es privativo de cualquier persona que pueda ayudar y tender una mano. Yo creo que eso también haría el padre Hurtado Boyo, se nos invitaría a seguir estando atentos y a darnos cuenta de las necesidades que hay alrededor. La idea de que yo puse esa frase del padre Hurtado porque creo que nos remece. No es la política sola, los políticos, que este gobierno, que estas ideas, que esta agrupación, sino que es un tema de fraternidad. Si todos colaboráramos en fortalecer los vínculos, habría menos miseria, en el amplio sentido de la palabra, no solo miseria en términos económicos, como tú decías. Otra cosa que me parece muy interesante es mirar hoy día la pobreza de otra forma que lo hacía quizás el Estado, de alguna forma más paternalista, de alguna forma más de apoyar desde arriba hacia abajo. Hoy día es de igual. ¿Cuánto para mirar positivo, hemos avanzado como país? Yo creo que mucho, en mirarnos más de igual a igual, en no sentirnos ni más que el otro, ni menos que el otro, en tratarnos de tú entre los chilenos hoy día, tanto en la formalidad, en la parte como coloquial, como en lo más profundo. Todos tenemos derecho, todos queremos ser escuchados, todos queremos ir al parque y reírnos y hacer un picnic. Ese cambio de mirada frente a la pobreza. Sí, bueno, ahí vuelvo sobre el enfoque de capacidades, y hay un libro de Amartya Sen justamente que se llama Desarrollo como Libertad. Y justamente la pobreza en sus distintas dimensiones, las 5 que mencioné, que son las que hoy día se mide y evalúa la pobreza, ¿cierto? Ingreso es una, pero redes, trabajo, salud, vivienda. La pobreza coarta la libertad. Si yo no tengo esas cosas, digamos, bueno, efectivamente no puedo hacer lo que yo quisiera, digamos, sino que me veo restringido. Y de lo que se trata entonces es de hacer que las personas crezcan en sus capacidades, ¿cierto? Y claro, eso supera de alguna manera una lógica más paternalista. Se usa mucho la analogía, ¿cierto?, de que conviene enseñar a pescar y no dar pescado. Yo me he topado con mucha gente en calle, particularmente en situación de calle, que algunos tienen estudios universitarios, o sea, o que han tenido un oficio, saben pescar, saben, ya no quieren, perdieron un tema de motivación, perdieron un tema, hay que entrar y dar un poco más fino, y entrar justamente al tema de los vínculos y del cariño y del amor. De eso también habla mucho el padre Hurtado en Humanismo Social, y creo que por eso también responde de alguna manera a la lógica de la fraternidad, ¿cierto?, que tiene que ver con relaciones amorosas. Todos necesitamos amor para crecer, para vivir, para ser felices, amar y ser amados. Y entonces, claro, sí, en algunos casos se requiere asistencia. O sea, pensemos, me gusta mucho la parábola del buen samaritano, que habla del amor a Dios y al prójimo, y viene la pregunta, ¿por quién es tu prójimo? Y bueno, y hay
un hombre que fue asaltado por unas personas y quedó al lado del camino. En la encíclica Fratelli Tutti, sobre la fraternidad universal y la amistad social, el Papa Francisco habla justamente de algunas cosas que pueden ayudar y toma como pórtico de entrada la parábola del buen samaritano, que tiene que ver con compasión, con cercanía, con dedicar tiempo, con dedicar escucha a esa persona que necesita. Y puede ser que, aquí voy a volver sobre la pregunta inicial, eso también se puede hacer en la sala de clases y en el colegio y en el ambiente educativo. Necesidades, dolores, penas, tenemos todos los días, ¿no? Y cuán importante es que alguien nos pregunte de verdad cómo estás y que nos dediquemos a escuchar y a tejer los vínculos. Los vínculos no se improvisan, se van tejiendo. Y uso ahora la idea del tejido social, ¿cierto? Para hablar que nuestros barrios y poblaciones y en muchas partes de nuestro país, los llamados barrios críticos o barrios prioritarios, dependiendo del instrumento, está muy debilitado el tejido social, en razón del narcotráfico y de que toma muchas poblaciones y mucha violencia, entonces la gente se repliega en su casa, se ha debilitado mucho la organización comunitaria, lo que antes era muy bullante, las juntas de vecinos, en algunas partes sigue funcionando y funcionando bien, pero en otras partes está cada uno por su lado. Y creo que esa es una de las cosas que hay que tratar de promover, porque finalmente hacen que la vida en las ciudades sea mejor para todos. Y ahí hay algo que es una deuda. La ciudad por sí mismo se entiende como un sistema de cooperación y que debiera ser un bien para todos vivir en la ciudad. Y resulta que hay algunos lugares en que eso no ocurre. Entonces yo creo que también el padre Hurtado estaría preocupado de eso. ¿Cuáles son hoy, padre, las prioridades del Hogar de Cristo hoy, 2022? Una nueva... Mira, que tenemos en nuestras 8 líneas de acción, partiendo por los jardines infantiles y salas cunas, y desde los programas residenciales para adultos mayores, bueno, el abanico completo del ciclo vital de vida y en cada uno de esos lugares hay prioridades. Yo veo 2 temas emergentes, digamos, y que estamos tratando de responder, ¿no? Uno es el tema de los adultos mayores en sus casas, personas mayores que están creciendo en un nivel de dependencia, y a lo mejor alguno aquí, de las personas que nos escuchan, va a decir, oye, sí, esto pasa, yo tengo a mi mamá, mi papá que están en la casa, medio porfiados, no quieren cambiarse de su casa, han vivido siempre ahí, eso con los años nos vamos poniendo todos porfiados. Y tampoco hay la capacidad de institucionalizar, de llevar una residencia, un hogar de ancianos, no dan abasto. Entonces, la cantidad de personas mayores que están relativamente solas en sus casas y que están con un creciente nivel de dependencia, creo que ese es el principal problema que estamos teniendo y que solo va a aumentar, porque es gracias al aumento de la esperanza de vida en Chile, las mejoras en un montón de cosas, ahí hay un tema. Y el otro tema que me preocupa mucho a mí es el tema de los muchachos que nosotros decimos expulsados del sistema escolar. Eso lo conversamos en un encuentro con profesores aquí en el Hogar de Cristo hace algunos años. La Fundación Súmate del Hogar de Cristo ha trabajado este tema, lo que llamamos las escuelas de reingreso. Con la pandemia esto también se ha agudizado mucho. Muchachos que no aprendieron bien a leer en primero básico, después en tercero, cuarto, quinto, las clases son chino mandarín, no se entiende nada. Hay un tema a veces de desmotivación también para ir al colegio. Y entonces terminan siendo expulsados del sistema escolar, porque los echan o porque ya no van. Y ese número bordea, estimamos, alrededor de 300.000 niños y niñas que pudiendo ir al colegio no van. Ese es un tema gravísimo y que lamentablemente no hay una política pública adecuada, porque la escuela normal, humanista científica o técnico profesional, ¿cierto? Ya los expulsó, y los sistemas de educación de adultos tampoco está pensado en ellos, porque no tienen habilidades de lectoescritura suficientes o porque no tienen edad o motivación, en fin. O sea, hay un espacio ahí gigantesco de necesidad que hay que cubrir. Nosotros ya conseguimos que el Consejo Nacional de Educación aprobara la modalidad de escuela de reingreso, pero falta todavía el trámite en el Congreso, hay que aprobar una subvención preferencial. Es una modalidad de escuela que son cursos más pequeños, máximo 15 estudiantes, una cosa mucho más personalizada, que aborda ciertos temas principalmente de motivación para que quieran estudiar, y
que bueno, ahí hay una necesidad que es gigantesca, infinita, y que si no la abordamos oportunamente, va a ser un gran problema en los próximos años. Entonces creo que ahí hay esos grandes dolores en la educación, ¿cierto? Y los muchachos expulsados del sistema escolar y las personas mayores. Muchas otras más, pues yo escribí hace unos días una columna y mencionaba algunos de estos temas, pero también el tema de la integración de los migrantes en Chile. Se desbordó el sistema, digamos, y hay cientos de miles de personas migrantes en nuestro país que no tienen papeles, lo que es pero ya están acá, ¿qué vamos a hacer? Es imposible echarlos, y entonces hay que tratar de integrarlos, acogerlos. En fin, creo que ahí también hay un tema grueso, grande, y que, bueno, hay que ver cómo lo arreglamos. Dos de ellos tocan mucho al mundo de la educación. En muchos colegios de muchas comunas de Chile, no ya de una, de muchas, todas las comunas del norte, hay un porcentaje significativo de hijos de migrantes que están en esos colegios y que ha habido que responder acogiéndolo en su cultura, en apoyándolo y abriendo, que son una oportunidad también, porque nos abren horizonte a un alumno de 6, 7 años chileno que cree que el mundo es así de pequeño. Y el otro tema que nos toca muchísimo es que tú decías, el de la deserción escolar. Ahí tenemos una responsabilidad grande los profesores de volver a impulsar una motivación que haga que los alumnos vuelvan, porque hay muchos problemas para no estar, pero algunos de ellos son falta de motivación y en eso algo de responsabilidad tenemos los profesores. Me parece súper interesante que tú compares las necesidades, las prioridades que tuvo el Padre Hurtado en su época y las que tiene hoy día el Hogar de Cristo, que tú tomaste la posta, y queremos darle la oportunidad de que compartan los profesores que nos están acompañando. Mario Roberto Busto, tú habías ya pedido la palabra. Le damos micrófono a Mario Roberto. Cuéntanos dónde haces clase, Mario. Muy buenas tardes, padre, señora Magdalena. Muy emotivo el tema. Justamente la palabra solidaridad es muy difícil hoy en día en su entorno, ser solidario. ¿Por qué? Porque tal como decía el padre Hurtado, esta entrega hay que hacerla con respeto y con dignidad hoy en día. No es lo ideal, es ayudar al prójimo, pero con un debido respeto, o sea, con una situación en que no se note dar por dar. Yo trabajo en el Liceo Politécnico Hannover de Maipú, es emotivo, a esta edad de 72 años, todavía estoy haciendo clase, porque no he jubilado. Lo que decía el padre Hurtado, el apostolado pedagógico. Ahí, tomando la idea central del padre Hurtado, tenemos una organización a cargo de varios profesores, en la cual recolectamos en el transcurso del mes alimentos no perecibles, y a nuestros alumnos más vulnerables le regalamos una caja, le entregamos una caja a su familia, como un aporte social. Y a lo que va usted, lo que dijo padre, tengo alumnos chilenos y extranjeros, en la cual hoy día la gran mayoría de nuestros connacionales han determinado que esas cajas vayan a los emigrantes. Es decir, ellos están acostumbrados al pan con mantequilla y al té puro. Entonces, para muchos que son extranjeros, este aporte les sirve, y esa es una gran enseñanza para uno como profesor. Pero siempre es un buen ejemplo. A lo mejor estoy contando una infidencia de nuestro colegio, y esto se lo agradezco a otros profesores porque yo soy profesor técnico profesional. La profesora de contabilidad incluso tiene unos petos, unos delantales frontales que son de acción social, y eso podríamos hacerlo todo, todo. Pero siempre con esta situación del respeto digno, no dar por dar,
Porque nuestras campañas anteriores eran, por ejemplo, ropa para invierno, recibíamos ropa que realmente había que botarla o había que reciclarla, porque había gente que lamentablemente confundía este concepto solidario, y daba lo que le sobraba o no le servía. Esta Es cierto, labor o esta... hoy en día tenemos lo que yo decía, un trato de mayor respeto, de mayor reconocimiento, de mayor visibilidad de las personas con dificultad. Gracias, Mario. Graciela Sí, Díaz, desde muy La amable. Serena. ¿Tú nos querías decir algo, Graciela? Yo sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, lo que yo les quería comentar, que nosotros en el liceo igual empezamos a hacer nuestra campaña y ahora ya estamos para todo el colegio. Y así como decía el profesor recién, no se trata de dar por dar, sino que dar con harto cariño, ya sobre todo la ropa en este tiempo que es de invierno y que se ha entregado con harto amor y ropa bastante buena, entonces igual encontrarle el sentido solidario a todas nuestras campañas. Ya a los niños les ha resultado bastante bonito, para ellos es enriquecedor, entonces de todo eso vamos aprendiendo. Eso quería decirles yo. Gracias, Graciela. Suerte y adelante. Luz Alba, que llegó tarde. ¿Qué nos quiere decir? Buenas tardes. Hola, Luz Alba. ¿Cómo están? Disculpe la tardanza, pero bueno, acá estoy presente. Bueno, la verdad, también, bueno, yo doy también religión en el liceo y justamente estamos en campaña con los jóvenes, ¿verdad? Y darle este sentido, este gran sentido, ¿no es cierto? Que a veces los jóvenes, con la diferencia de estas dos palabritas que hemos estado jugando este mes, si yo doy lo que tengo o lo que me sobra, ¿no? Creo que esas son dos palabras que estamos trabajando con los alumnos y bueno, ahí un poquito y también darle el sentido. A veces los jóvenes más grandes les cuesta un poquito más que la básica, así que, pero bueno, de todas maneras uno trata de sembrar. Yo creo que eso es lo importante. Así que eso, gracias. Gracias, Luz Alba. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta, algún comentario al padre Jurasek? A mí me gustaría hacer una pregunta al padre ¿Quién Pepe. habla, Yo no perdón? perdona, mi nombre es Alfredo Babún, yo no tengo nada que ver con los profesores, trabajo en la industria aérea comercial. La verdad que no sé por qué me llegó esta invitación, pero estoy feliz de haber escuchado al padre Pepe. Y mi pregunta es un poco, ¿cómo ves tú, Pepe, la solidaridad de la gente, no sé, los últimos 10 años? Hace un ratito atrás en la conversación mencionaron el Twitter, el Instagram. Yo la verdad que veo que la gente solamente, o mucha gente, se preocupa de sus derechos, de lo que le pasa a él o a ella, y la verdad que en muchas oportunidades veo que les importa un rábano lo que le pase al del lado, en general, no estoy hablando solamente de la pobreza. Yo la verdad que vi muchas cosas en el colegio de mi hija y en las Ursulinas, donde se hacía un carrascal, que es una cosa muy bonita que la hacen las monjas de 1000 años atrás, donde se junta comida para unos comedores de carrascal todos los días, martes creo de la semana. Pero no sé cómo está el resto de la gente, entonces me gustaría escuchar los comentarios de Pepe, y muchísimas gracias por haberme invitado a esta interesante conversación. Ahí, vuelvo, había apagado el micrófono. Gracias, Alfredo, y bueno, y gracias, Luz, Graciela y Mario por los comentarios y por las experiencias. O sea, yo creo que aún no sé, pues el padre Hurtado tiene este libro, Humanismo Social, pero escribió otro que se llama Chile, un país católico, que sacó hartas ronchas, porque de alguna manera le enrostraba a la sociedad que decía creer unas cosas, ¿cierto? Y vivía de una manera distinta. Y eso, bueno, la distancia entre lo que creemos, lo que anhelamos, el ideal, ¿cierto? Y lo que vivimos es siempre grande. De lo que se trata es que se acorte. Yo en general soy optimista y además, bueno, porque me toca ver
tanto en el Hogar de Cristo, pero en el ecosistema, en los alrededores. Cada programa del Hogar de Cristo tiene, aparte de su grupo de trabajadores y grupo de acogidos, ¿cierto? Y área de soporte del hogar, un grupo grande de voluntarios y voluntarias, y algunos tienen un compromiso de 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Y que creo yo que lo más relevante es que han ido generando vínculos, ¿no? Yo celebro lo que decía Graciela, Roberto, especialmente ¿cierto? En el tema de estas campañas, pero creo que lejos lo más importante y que va haciendo que vaya transformando la sociedad es, bueno, primero aliviar esa necesidad, ¿cierto? Que necesita parar la olla, bueno, necesita los alimentos. Pero sobre todo, el saber que le importa a alguien y generar un vínculo de amistad, y de saberme tu nombre, y si me toca ir el mes siguiente a visitarte, bueno, me vuelvo a conversar contigo y no solo te escucho, sino que también te cuento un poco de mí y vamos generando amistad. Eso transforma el mundo, ¿no? Yo fui voluntario en Techo mucho tiempo y conservo amistad con dirigentes, con personas de distintos lugares, especialmente de Santiago, y más allá de lo que en su momento hicimos, que partió con una ayuda, ¿cierto? Ir a construir una vivienda, una media agua, una vivienda de emergencia, con el tiempo nos hicimos amigos, ¿ah? Y lo veo también en mucha gente que hizo amistad. Y eso hizo también que despertaran vocaciones de servicio, de dedicación profesional, de elección de una determinada carrera o determinado enfoque. Si se puede ser, cualquier profesión puede ser vuelta sobre sí misma o al servicio de los demás. Incluso los que tienen la labor directiva en un colegio, bueno, pueden estar preocupados del bien común o estar preocupados de otras cosas. Tenemos siempre que estar ahí haciendo malabares para ver a qué le damos cierta prioridad. Entonces yo creo, Alfredo, que es cierto que si uno se fija mucho en las mitades vacías del vaso, la verdad que hay razones suficientes para encontrarlo todo malo. Yo creo que es cosa de saber mirar, digamos, ¿no? Y es como ahora que ya están empezando a brotar los arbolitos, los aromos, todo, ya ve los brotecitos y se imagina los árboles así floridos. Bueno, hay brotecitos de solidaridad, de cariño, de fraternidad, y hay cosas de saber verlo, y también ser agente de eso, aportar. Hay una de las cosas que dice el Padre Hurtado en la parte de los dolores, dice, mire, 3 posibilidades. Una, decir esto es imposible, y uno ve todo el dolor y no hay nada que hacer. Otro tiene que ver con la resignación, se parece mucho. Y lo tercero es nombrar los dolores, ver los dolores y ver qué se puede hacer. Dice, mira, voy a leer esa parte. Conocer el mal para dolerse con los que padecen, mirar con profunda simpatía a los que sufren, para ir a buscar el remedio con todo el alma. Cuando la complicidad del corazón está ganada, que diferente resulta el estudio de las soluciones. Yo creo que eso también se refería el Padre Hurtado con lo de la fraternidad versus la política, porque a veces la política tiene mucho de cálculo y de cosas. Ahora yo exalto la función política, creo que necesitamos buenos políticos, pero el combatir la miseria y todo tipo de dolores, ojalá que se hiciera con amor y con profundo cariño. Creo que eso es lo que va a hacer mejor el mundo. Muchas gracias. Por ahí. Y además que la política tiene una posibilidad de que uno se aparte de ella. Yo no soy política, por lo tanto no tengo nada que ver, no puedo ayudar en nada. La fraternidad me llama a mí, que tengo debilidades, que me cuesta mucho, que me duele, pero todos podemos, lo mismo el Padre Hurtado lo decía, nadie es tan pobre que no tiene nada que dar. Yo creo que es muy bueno que los profesores, pese a las 500 obligaciones que tenemos en las salas de clase, pese a que cuesta mucho hoy día hacer clases, porque hay problemas de disciplina, de comportamiento, de la sociedad, que hace más difícil el vínculo con los alumnos y con los apoderados, tenemos una tarea obligatoria y muy valórica, que es poder transmitir a nuestros alumnos el sentido de la solidaridad, el sentido de la empatía por el otro, el sentido de no pasar de largo tapándose los ojos, y eso empieza o debiera empezar, además de en la familia, por supuesto, en la sala de clase. Es un espacio extraordinario, donde estamos reunidos
personas que nos vemos todos los días, que nos vamos queriendo, que nos vamos reconociendo. Yo creo mucho en la capacidad transformadora y revolucionaria de una sala de clase y desde ahí transformar el mundo. Así que yo le agradezco al padre Jurasek, felicitaciones por el Hogar de Cristo, por ¿cuánto tiene? ¿70 años? 75. Va a cumplir 80, 78 años ahora en octubre, 80 del año 24. Mira, es del año 44. Y recordar mañana los 70 años, la partida del padre Hurtado, un personaje que sigue infinitamente vigente, más que nunca, en los desafíos y las interrogantes que tiene el país hoy día. Decirles a los profesores que este conversatorio queda grabado en nuestro sitio web de la Fundación Futuro, como todos los otros anteriores que hemos tenido, invitarlo al próximo conversatorio que va a ser el 14 de septiembre, miércoles 14 de septiembre, con Leonidas Monte, el director del Centro de Estudios Públicos, y que vamos a hablar con él sobre los resultados de la encuesta que realizó el Centro de Estudios Públicos en 4 regiones de Chile, Los Ríos, la Araucanía, Biobío y ¿cuál otra? Y los lagos, en relación a lo que es ser mapuche, lo que significa ser mapuche, los desafíos de la comunidad mapuche hoy en día en Chile. Lo que queremos como Fundación Futuro es abrir las ventanas anchas de las salas de clase. No podemos los profesores hoy día sentarnos a hablar de O'Higgins y de la materia, si no involucramos y nos abrimos a lo que pasa afuera. Eso también es una forma de generar solidaridad. Ojo, esto está pasando afuera. Y lo que pasa afuera tiene que ver con la realidad nuestra y con nuestros temores y con nuestros desafíos también. Así que gracias al padre Jurasek, bendiciones y larga vida al Hogar de Cristo. Uno iba a decir el Hogar de Cristo ojalá no exista más, yo creo que debe existir siempre, aun cuando este país solucione muchos de sus problemas de pobreza. El Hogar de Cristo como un mensaje debe existir siempre. Invitar a los profesores y a los alumnos a llevarlos a conocer el santuario del padre Hurtado, a conocer su obra. Tú mencionaste mucho el libro Humanismo Social, también está la biografía del padre Hurtado de Alejandro Mañé, que es un libro excelente, bien escrito, entretenido, del periodista y historiador Alejandro Mañé. Nos hace bien acercarnos a la vida de un hombre que hizo mucho por Chile. Muchas gracias. Y te tengo una primicia, la próxima semana vamos a lanzar una nueva biografía actualizada del padre Hurtado, la escribió el padre Jaime Castellón. Mira. El día miércoles 24, este capellán va a presentar el libro, así que estoy leyendo. Así que ahí les dejé en el chat y unos apuntes de algunas de las cosas que dije están ahí en una presentación, por si quieren profundizar. Yo estuve mirando que está la carta que tú le escribiste en forma póstuma a Miguel. A Miguel, así esa es. persona en situación de calle que tenía Así mucho es. que decirnos. Gracias Sí. por alentarnos, gracias por no enjuiciarnos y que entren estos temas con mucha fuerza en las salas de clases. A nombre de Fundación Futuro, a todos ustedes, muy buenas tardes. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao. Gracias, Gracias, Padre. gracias. Gracias, Fundación Futuro. Muchas gracias, bendiciones.